Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Dice José María que no está aquí el invitado, que por favor se retire usted, señor desconocido, que ha ocupado este sillón. Usted no es Pedro Donoso. Bienvenido, don Pedro Donoso, analista político, director de la firma de comunicación y gestión reputacional ICARE, querido amigo de esta casa y mente lúcida para intentar entender qué está pasando en el gobierno. Una crisis de gabinete impredecible. Nadie en este país se atrevía a decir que el presidente se iba a deshacer de su mejor amigo, colaborador de toda la vida, Iván Correa, el hombre que maneja la mitad del gobierno, de su principal asesor desde que empezó el proyecto político, Aparicio Caicedo. No son renuncias fáciles. Ha dejado ir a Fabián Pozo, a quien le confió el manejo jurídico del Estado completo, la reforma jurídica del Estado completa. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo llegó el presidente a esta decisión? Déjame poner nada más en contexto, ayer lo contaba, la iniciativa nace de los ministros. Van los ministros la noche anterior a la crisis, le ponen la renuncia en el escritorio y le dicen, presidente, van a ir por usted y nos van a utilizar nosotros, tenemos que irnos. El ministro, dato curioso, el ministro que lideraba la iniciativa era Diego Ordóñez, que los hizo renunciar a toditos y luego dijo, no, yo me quedo. Yo me quedo. Fantástico, Diego, te salió brillante. Diego Offshore, ¿cómo lo lees? Me voy a poner un poco pesado. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, Anderson, Jeff. Habermas dice que hay tres formas de leer mensajes, ¿no es cierto? Los mensajes que son locucionarios, es decir, lo que se dice, ¿no es cierto? Los ilocucionarios, finalmente, qué es lo que se quiere decir, y los perlocucionarios, qué es lo que quieres producir, finalmente, ¿no? Entonces, este remesón post 5 de febrero, ¿no es cierto?, tiene mucha carga simbólica, sí, pero que hay que leerla, ¿no es cierto? Es decir, es supremamente interesante, ¿no es cierto?, la puesta en escena del cambio de la estructura y un poco lo que tú cuentas también, es decir, este gobierno es más de nombres que de estructura porque tiene que ser una iniciativa, ¿no es cierto?, particular de voluntad política de ciertos ministros para que cambie la visión política. Eso demuestra finalmente que no hay una hoja de ruta clara y que no se procesa la información. Ahora, la puesta en escena, digamos, de los nombramientos es supremamente interesante. Ahorita es un gobierno cuestionado por el tema de corrupción. Si tú quieres desmitificar el proceso de corrupción, el primer nombramiento era el reemplazo del secretario anticorrupción. Independientemente de que sirva o no sirva, ¿no es cierto? Pero tenías que dar ese mensaje. La oportunidad del presidente ayer era la oportunidad de desmitificar finalmente procesos y el presidente decidió ceñirse a la solemnidad de los cargos. Quizás el que nos dio más claridad en la hoja de ruta fue Henry Cucalón, que también sucede un tema muy interesante, que es tú nombras un ministro de gobierno y en el mismo acto nombras gobernadores. Esto no quiere decir que el ministro de Gobierno no nombró a los gobernadores, no le resta finalmente competencias de eso al ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno no tiene potestad entonces para elegir los perfiles de los gobernadores. Saltan muchas dudas porque la puesta en escena es fundamental en política, ¿no? El gobierno buscaba oxígeno. Lo que los ministros le decían a puerta cerrada al presidente es, presidente, la Asamblea va a ir a por la destitución. Lo van a intentar. Yo creo que ya todos los que tenemos dos de frente sabemos que la Asamblea se va a animar a intentar un proceso de destitución por cualquier vía. Deshazte de todos nosotros para ganar oxígeno. Si nosotros somos los que Aparicio es un tal por cual, Diego Ordóñez es el responsable de la seguridad, deshaciéndote de nosotros, recuperas oxígeno. Esa lógica no suena mal, está equivocada. ¿Por qué parece que no termina de resultar la fórmula? Porque, digamos, la lógica no es equivocada, sino que el problema es que son sucesos esporádicos, ¿no es cierto?, que no responden a lo que fue el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No es cierto? Es decir, se deshace de su círculo íntimo, hace un llamado finalmente a un acuerdo, porque ya no utiliza la palabra encuentro, sino un acuerdo, ¿verdad? Uy, pero, qué feo, ya no puede decir encuentro. Ya no puede usarlo, ¿no es cierto? Pero antes del 5 de febrero, señaló a todas las fuerzas políticas, digamos, antagonistas en la consulta popular como narcotraficantes. Claro. Entonces, no importa lo que tú hagas finalmente el día de mañana, si el día de ayer destruiste toda capacidad, ¿no es cierto?, de reconstrucción. Claro. Ahora, también hay que leer finalmente, y esta puede ser, digamos, una lectura un poco apresurada y aventurada, pero el nombramiento de Henry Cucalón sí buscaría finalmente el poder restablecer la relación con el legislativo, ¿no? Eso quiere decir que la muerte cruzada entonces no es un escenario de parte del Ejecutivo al corto plazo, digamos, o al inmediato plazo, que era una de las hipótesis que se manejaba, ¿no es cierto? Pero finalmente, todo lo que he recorrido no sirve de nada, se borra para que Cucalón pueda finalmente desde hoy hacer un gran trabajo. No, es decir, la tensión ya existe. Decía Salvador Quispe esta mañana en Ecuavisa, y yo creo que es un comentario generalizado en la política,
El señor Cuca, sí, está bien. El problema es que no confiamos en la palabra de su jefe. A la final, la palabra desgastada es la palabra del presidente, no la palabra del ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno lo cambia, pero cuando mandó a Francisco Jiménez a hacer acuerdos con 3 partidos políticos y a los 3 les incumplieron, el presidente desgastó su palabra. ¿Recupera eso un tipo con credibilidad como efectivamente es Cucalón? O sea, es políticamente posible. No hay una respuesta sí o no inmediata, ¿no es cierto? Plantearíamos Esto se construye, esto se se tiene que construir con acciones antes que con promesas. Totalmente de acuerdo. Es decir, ya ahí finalmente ya ni siquiera es un mito y es un aforismo de que el presidente no cumple su palabra porque se lo ha demostrado N veces, ¿verdad? Ya finalmente cuando hace un llamado el presidente, ¿no es cierto? Inmediatamente después de la derrota el 5 de febrero, ya 5 o 6 partidos políticos dicen nosotros no nos vamos a sentar con usted. ¿Qué cambiaría eso porque hay una nueva figura o un nuevo nombre? Cambia finalmente, yo creo que más importante era plantear la hoja de ruta, es importante la crisis de gabinete, pero ese gabinete nos sigue sin decir qué es lo que sucede, qué es lo que va a hacer, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los acuerdos que se plantean? Claro, el gabinete tiene que servir para algo, ¿no? Por supuesto, pero además más importante, ¿no es cierto?, es el proceso que tú vas a seguir que el suceso de cambiar finalmente figuras del gabinete, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, la cadena de el día lunes del presidente de la República fue una cadena, un anuncio sin anuncio, ¿no? Es decir, El día martes. No, me parece que la del 6. El lunes estuvo callado, pues. Entonces sí, debe ser el martes. El martes salió a decir perdimos. No, fue el lunes, fue el día lunes. Fue el lunes. Fue el lunes. No, perdón, la que cancelaron fue la del domingo. Fue la del domingo, Estoy yo tonto, discúlpenme. Sí. Fue la del lunes en donde hubo un anuncio sin anuncio, ¿no? El martes fue la del talk show de los jueces. Guillermo Lazo de investigaremos. Exacto. Entonces, y eso también tiene que ver porque finalmente las fuerzas políticas o todos los estamentos sociales no saben qué presidente te está hablando. El presidente de mano dura que denuncia a los jueces y que le importa un pepino la democracia, o el presidente que 24 horas antes llamaba a una conciliación nacional. Es decir, no hay identidad en el gobierno y Guillermo Lazo no sabe quién es. el gobierno no sabe quién es. El gobierno de Guillermo Lazo no Porque sabe finalmente se robaron los espejos en Carondelet. Es incapaz el gobierno de definir su propia identidad. Sin identidad no tienes hoja de ruta por más buenos ministros que tengas. Pasemos un rato a preguntas inteligentes, luego seguimos conversando acá. Vamos con Jefferson Antes de Zamora. pasar con preguntas y darte la bienvenida a Pedro, acaban de allanar al Carondelet. Madre La mía, fiscalía Carondelet llegó. está siendo allanado en este minuto. Si podemos utilizar la fotografía Vamos de este suceso, hecho inédito, el que se está registrando ahora en el gobierno de Guillermo Lazo, primer allanamiento a el Palacio de Gobierno. Se levantan indicios relacionados a lo que Fiscalía denomina caso encuentro, nosotros llamamos caso El Gran Padrino. Esta es una reacción a las publicaciones de esta semana aquí en La Posta sobre sobornos específicos y explícitos en Carondelet y sobre el reconocimiento de la estructura que venimos publicando, que el día 1 llamaron infame, que hoy alcanza 22 sujetos de investigación, entre esos 6 buscados por la justicia, y que ahora ha llegado a allanar a el Palacio de Gobierno, inédito escenario para Guillermo Lazo, con un viceministro en funciones, con el señor Marcos Miranda, con cargo de viceministro, trabajando a 2 puertas del presidente de la República. Impactante. Tremendo. ¿Antes había pasado esto? ¿En presidencia? Sí. Yo creo que pero es que no era en presidencia en realidad, era en los ministerios alrededor de presidencia. Ah, bueno, no. Sí, Pues o entonces sea, todavía- a la presidencia, a la Secretaría Jurídica, Nunca. a 2 puertas del despacho del El presidente despacho. en funciones, no se había metido un fiscal. Pues la clave es en funciones, finalmente. ¿no? Claro. Porque allanaron Claro, la Secretaría tú- Jurídica de la Presidencia y el gobierno de Lenín Moreno, pero para buscar A documentos. eso Claro, quería ir. claro. O sea, sí han entrado a Carondelet, pero para buscar el que ya no estaba. Claro. Pero ir a buscar el que está y meterse en la casa al viceministro, no. Fuerte. No, es un punto de quiebre importante. Y yo solo quiero decir una cosita, digamos. No puede, usted solo puede responder preguntas. El Sabiendo- programa lo dirijo yo. Sabiendo finalmente esto, qué importante era que el mensaje del presidente en la recomposición del gabinete sea el nombramiento de un secretario anticorrupción. Era fundamental. Coincido. ¿no? Ok, vamos entonces a continuar con la entrevista y conforme haya más noticias les vamos a estar contando. Pedro, con todo este escenario, me parece también fundamental lo que escribía el señor Pipo Lazo en su parte final de su artículo en su blog, cuando decía, Guillermo, por último, estás en un coma político del cual es complicado salir. ¿Te parece que está en ese estado el gobierno y que va a ser difícil que vuelva a pesar de los cambios en el gabinete?
Es igual, es una pregunta muy difícil de responder porque no se responde con un sí o un no, ¿cierto? Es como, depende cómo el gobierno reaccione finalmente a lo que sucedió el 5 de febrero, lo que puede suceder en los próximos meses, ¿no es cierto? Por ejemplo, la CONAIE ya anunció que se reunirá a finales de febrero, ¿no es cierto?, para determinar cuáles son los siguientes pasos. Es decir, ahorita el gobierno está debilitado, ¿no es cierto?, en efecto, y es fácil para la oposición patearle en el piso, digamos, ¿no? Ese es quizás, digamos, el negocio en la lógica política, ¿no es cierto? Entonces, al débil, digamos, hay que digamos, atacarlo, aprovechar esa debilidad. Creo que finalmente no es solo, digamos, la derrota del 5 de febrero, sino es la reacción del Ejecutivo frente a lo que sucede, ¿no? Es decir, otra vez, digamos, de esta forma errática de reaccionar, no tener una claridad finalmente en la hoja de ruta, no establecer, digamos, o aprovechar estos espacios para desmitificar y desmontar aforismo, etcétera. Todo eso tiene que sumarse. Ahora, el gran trabajo que tiene que hacer Henry, o que podría, digamos, hacer el ministro de Gobierno, es, sobre todo, procesar políticamente lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Porque finalmente lo que sucedió el 5 de febrero fue que esta sociedad estuvo presa de sesgos, digamos. Es decir, los que finalmente no entendieron fueron los que siguen siendo presas de sesgos, por ejemplo, el sesgo de confirmación, creer que lo que está sucediendo, digamos, es lo que yo creo que está sucediendo y no lo que en verdad sucede finalmente, ¿no? No entender que hay procesos que se establecen finalmente después de sucesos, ¿no? El sesgo de disponibilidad, que es finalmente tomar decisiones con base solo a la información que yo tengo a mano. Todo eso te retrata lo que pasó finalmente el 5 de febrero, ¿no? Es decir, aquí no es una discusión de que las encuestas se equivocaron o no se equivocaron finalmente. La lectura política se equivocó de parte de todos los estamentos, incluido finalmente el gobierno, ¿no? Y con digamos, con estos resultados que se ha dado a partir de la consulta popular y de todos los cambios que han existido, ¿qué tan calientes están las calles? Por esto mismo que tú mencionabas, que bueno, la postura de Leonidas dice es, vamos a salir, o sea, implícitamente te está diciendo vamos a salir. Por otra parte, el correísmo aún contradictorio en sus declaraciones, Rafa diciendo desde Bélgica que es hora de adelantar elecciones presidenciales, por otro lado acá diciendo sus políticos, digamos, diciendo no creemos que va por ahí la solución. ¿Las calles están calientes o no están calientes? Las calles están calientes desde junio del 2022, porque además no se procesó lo que sucedió. Es decir, otra vez finalmente como sociedad no entendimos lo que sucedió y los resultados electorales te lo dicen. Es decir, las dos fuerzas finalmente más importantes de este país electoralmente hablando, porque además ya vi en Twitter que la discusión es cuantitativa y a la larga las elecciones no se miden en lo cuantitativo en las seccionales, sino en lo cualitativo. Es decir, escuchaba una persona que decía el correísmo solo ganó 9 prefecturas de 24. Esto no es solo 9, sino que finalmente en el Ecuador electoral hay provincias que tienen más peso político que otras finalmente, ¿no? Guayas, Pichincha, Manaví, etc. Entonces, claro, las calles están calientes porque no se ha procesado realmente lo que sucedió, ¿no es cierto? Y a la larga aún no se resuelve finalmente esta tensión entre el movimiento indígena y el gobierno, finalmente entre el gobierno y los otros estamentos, ¿no es cierto? Por eso a la larga la primera política de Estado debería ser el diálogo, ¿no es cierto?, como una política de Estado, como un medio y no como un fin. Pero ves predisposición de los actores políticos en el diálogo, porque al final del día, por ejemplo, sacaba un comunicado del Partido Social Cristiano y dice que por más Henry Cucalón que tengan en el gobierno, no se van a sentar a conversar. Lo han dicho la Revolución Ciudadana, la Izquierda Democrática se lo piensa, digamos, no hay tampoco esa predisposición. No, totalmente de acuerdo, pero quizás está mal entrada. Quizás el diálogo no es con las fuerzas políticas, es con el resto de sectores. ¿Con qué sectores, por ejemplo? Empresariales, gremiales, sindicales, culturales, académicos, es decir, digamos, es el llamado finalmente, ¿no? Ahora entiendo también, es demasiado tarde, ¿no es cierto? Creo que ahí tiene que haber una reacción de shock de parte del Ejecutivo, porque finalmente no va a cambiar las cosas haciendo siempre lo mismo, ¿no? Finalmente, en Asamblea Nacional, ¿cómo ves las fichas que se están moviendo allá adentro? Se está investigando, por ejemplo, el caso del Gran Padrino con esta comisión multipartidista. Estamos a nada de que en mayo se renueven las autoridades dentro del Parlamento, donde aparentemente quien asumiría sería el correísmo, y ya teniendo un poder del Estado fuerte como la Asamblea Nacional va a ser una oposición complicada. ¿Cómo ves el tema de Asamblea en función de lo que está pasando? Digamos, yo creo que hay dos momentos, ¿no es cierto? Tú lo señalas bien, antes del 24 de mayo, después del 24 de mayo, más bien de mediados de mayo, en donde se cambian las autoridades. Estos momentos podrían ser de agilitar procesos finalmente, ¿no? Es decir, de agilitar lo que se está discutiendo, por ejemplo, en la Comisión de lo Económico, donde se está discutiendo el Código Orgánico Monetario Financiero, por ejemplo, ¿no? Es decir, esos liderazgos van a agilitar, ¿no es cierto? Y después, finalmente, de mediados de mayo, habrá que tener otra lectura, ¿no? Yo creo que la Comisión de
que investigue el caso del Gran Padrino va a tener protagonismo y yo, en efecto, no descartaría que sí hay una intención de parte del legislativo de un tema de muerte cruzada y habrá que ver cuál es la reacción del Ejecutivo. Hablando de la Comisión del Gran Padrino, hago una pequeña pausa. Sé que estamos cortos con tu tiempo, Pedro, pero hago una pequeña pausa para intentar conexión con la Asamblea Nacional. Tenemos ya nuestro equipo desplegado, no solamente en Petroecuador, no solamente en Carondelet, sino también en la Asamblea Nacional, donde la Comisión Multipartidista por la Justicia y la Verdad del caso del Gran Padrino / caso Encuentro, qué nombre tan largo, está recabándose información. Hoy es un día importante, se esperan comparecencias de Diana Salazar, Fiscal General de la Nación, Juan Carlos Holguín, Canciller de la República, Iván Correa, ex secretario. Que no creo que vaya, ¿no? No creo que vaya, ¿no? Carlos si va es para Riofrío. decir sí. Carlos Riofrío está hablando, Contralor General del Estado. Se encuentra allí también Juan Carlos Holguín. Recuerden que la Contraloría anunciaba ya un inicio de exámenes especiales a todos los contratos de las empresas públicas después de la publicación del Gran Padrino. Vamos a volver a la Asamblea. Después del programa vamos a estar en sesión permanente, declaramos sesión permanente en la comisión. Volvemos luego. Pedro, esta comisión apunta evidentemente a determinar responsabilidades políticas. Verde Soto fue a dar papaya a la comisión con ganas o sin ganas, pero dijo, el presidente me quitó la confianza cuando le traje un informe que decía, aquí hay corrupción. ¿Están estirando la política a niveles indeseables? ¿Están haciendo un esfuerzo sesudo de fiscalización? ¿Es el choque de dos fuerzas políticas irreconciliables? ¿Es el impulso de un correísmo revitalecido por las elecciones? ¿Qué es? Todo eso, finalmente, ¿no? Es decir, a la larga el legislativo necesitaba un detonante, ¿no es cierto? Este detonante es finalmente esta investigación. Yo creo que mucho tiene que ver con el nombramiento de Henry Cucalón. Es decir, Cucalón puede, con su habilidad política, ¿no es cierto?, por lo menos darle un poco más de margen de maniobra finalmente al Ejecutivo. Y es además súper interesante, porque el Ejecutivo debería tener operadores dentro de su propio bloque, ¿no es cierto? Y ahí viene la gran incógnita. El tan, digamos, aplaudido Ban desapareció, se desvaneció. ¿Dónde está el bloque de Creo finalmente? Entonces, claro, también juegan a la política sin estructuras y sin representación, ¿no? Entonces, otra vez, todo es un proceso finalmente. Cuando tienes un gobierno que tiene una debilidad gigantesca en sus estructuras de partidos, ¿no es cierto?, en tener cuadros, en tener figuras, es muy difícil que pueda, digamos, enfrentar todo este tipo de crisis, ¿no? Entonces, claro, los resultados del 5 de febrero también te plantean un nuevo panorama, porque el correísmo envalentonado ahora puede hacer oposición desde también los gobiernos seccionales, finalmente, ¿no? Un fenómeno muy parecido a lo que pasó en los 90 también, cuando el Estado Nacional era muy débil, ¿verdad? Las figuras locales emergieron y suplieron ese espacio de vacío de poder, ¿no? Jaime Nebot, Paco Moncayo, Auquitituaña, Chato Castillo, etcétera. Es un poco lo que podría suceder de aquí a 2 años, finalmente, si es que, ¿no es cierto?, no hay hechos que puedan interrumpir. Un hecho que interrumpa, permíteme ir a la suspicacia. ¿A quién beneficia? Porque la gran pregunta que tienen muchos en los partidos es, ¿nos conviene o no nos conviene? No como país, porque esto no piensa nunca en el país, ¿no? ¿Nos conviene como organización política? Se lo preguntaba, por ejemplo, el correísmo. ¿No sería mejor dejar que se asfixie solito el gobierno hasta el año cuarto? El Partido Social Cristiano pensaba, ¿no sería mejor intentar revertir el resultado electoral negativo yendo a unas legislativas con gente fuerte? Es decir, ¿a quién conviene un periodo de inestabilidad ahorita? Bueno, finalmente, digamos, es una pregunta que tiene varias aristas, ¿no es cierto? La primera, yo no sé si al correísmo le conviene una muerte cruzada adelantada, porque esto quiere decir que en un promedio de 6 meses se volverá a llamar las elecciones, finalmente, ¿no es cierto? Entonces, si bien el correísmo puede aprovechar la viada con la que ganó las seccionales, aún quizás esas estructuras no están bien formadas, porque ¿cuál es el secreto de ganar las seccionales? Es que ahora tienes capacidad de colocar a tus bases en estructuras públicas, ¿no? Y con eso poder hacer una campaña de aquí a 2 años. Entonces, me parece que eso puede ser inmediato también. Finalmente, quizás hay otros actores a los cuales les conviene, aprovechando finalmente esta coyuntura, por ejemplo, también el movimiento indígena, a Leonidas Issa, que podría ser también un cuadro presidenciable, ¿verdad? Y quizás finalmente, haciendo una lectura un poco más filosófica de la política, quizás el gobierno pueda apostarle a una muerte cruzada. ¿En qué sentido? ¿No es cierto? En el sentido de que gobierna 6 meses con decretos ley, intenta cambiar, ¿no es cierto?, la estructura y ceñirse finalmente a su plan de gobierno, flexibilización laboral, etcétera. Pero eso involucra que Guillermo Lasso pueda entender que su presidencia fracasó y que él puede convertirse, digamos, en un
en un gobierno transicional, ¿no es cierto? En un gobierno de transición. Pero este es un presidente que dijo hace 2 meses, en diciembre, que se iba a reelegir. De acuerdo, ese es el problema. Es muy jodido que un presidente que quiere reelegirse, que el día domingo en la consulta estaba reunido con su equipo celebrando la posibilidad de una reelección, diga, bueno, ya está, tengo que entender que mi compromiso es con el país, voy a ser un presidente de transición. Una cosa es del 4 de febrero, otra cosa es del 6 de febrero. ¿Tú crees que estamos delante de otro Guillermo Lasso, tal vez? No sé si delante de un Guillermo Lasso, lo que estoy planteando es un fenómeno, ¿no es cierto? Un fenómeno en donde se podría entender así. El gobierno podría decir, estoy tan debilitado finalmente que a la larga paso de ser un gobierno, ¿no es cierto?, de 4 años, un gobierno transicional, donde durante 6 meses pueda hacer reformas un poco relacionadas a mi visión política identitaria e irme finalmente convocando elecciones, ¿no? Oye, Pedro, pero por ejemplo, ¿cómo le viste a Guillermo también en sus expresiones del presidente de la República? Porque no es el mismo presidente que firmaba los decretos, todo tranquilo. O sea, digamos, lo que se puede comunicar de sus expresiones también dejó mucho que pensar ayer. Un hombre que se lo veía golpeado anímicamente. Es que no sé cuál presidente me estás preguntando, el del lunes, el del martes o el de ayer. El de ayer. Que eso es un poco, claro, eso es lo que te quiero decir. Claro, ¿cierto? claro. Es decir, además no solo en la vocería volátil finalmente, sino en la capacidad de no tener identidad, porque no sabes a qué gobierno te estás enfrentando, al gobierno que llama, digamos, un acuerdo el lunes, o al gobierno que denuncia a jueces del martes, o al gobierno que hace, digamos, una reforma de gabinete, una crisis de gabinete el miércoles. Es decir, es como muy complejo entender qué gobierno o a qué gobierno te enfrentas, ¿no es cierto? Y ahí vienen un poco las complicaciones. Ok, ¿algo más que agregar, Anderson Boscan? Nada más agradecerle a Pedro Donoso. Pedro, disculpe, es una coyuntura especial la de esta mañana, muy agitado. Ya estábamos agitados por la megacrisis de Carondelet y ahora ha llenado el Palacio de Carondelet. Si te estás conectando en este momento, no solo te suscribas a la posta y compartas, sino entérate, ha sido llenado Carondelet y Petroecuador. Pedro. Muchas gracias por la invitación.